CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa acá en la 89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas y a partir de hoy también en @Red Democrática. La Fundación Red Democrática sigue extendiendo la difusión de todos estos programas que muy gentilmente se transmiten desde la 89.1 para todos ustedes. Como siempre hemos hecho desde el 6 de febrero del 2023, hace ya casi 2 años, el propósito de este programa es hacer conciencia, generar opinión, darles a ustedes un panorama lo más amplio posible de lo que está pasando con las mejores voces para que ustedes nutran su opinión y así puedan emitir una propia de la mejor manera posible. El día de hoy tenemos un invitado especial, Hernando Segura, es recomendado al 100% y parte del ecosistema de la familia de Camtic y pues vamos a conversar de un tema que no es muy habitual, que tal vez no le hemos dado como país, como sociedad y como sistema político técnico las más prudentes pues atenciones, y es la ciberseguridad. ¿Y por qué lo estamos abordando el día de hoy? Salió un estudio que dice que Costa Rica está dentro de los 5 países menos ciberseguros del mundo, es decir, toda la parte de computación, toda la parte informática, toda la parte de las redes de internet, la parte de los teléfonos móviles, todo lo que se mueve de manera inteligente con la internet en Costa Rica no es necesariamente la más adecuada y no cumple con los estándares que deberían de ser en función de lo que están haciendo otros países. Y no es que seamos un país desatendido. Hoy también sale una noticia, la conversaba con Hernando en la mañana. Suiza en este momento está bajo un ataque de hackers rusos. Al año, al día, al mes, a la hora, hackers de todas partes del mundo intentan vulnerar los sistemas de seguridad de las diferentes países, de sistemas hospitalarios, de sistemas de seguros, de redes de comunicación de un país, porque de eso se nutren ellos para poder pedir recompensas, nutrirse de dinero y liberar, en el mejor de los casos, lo que han capturado de manera inapropiada. ¿Por qué Costa Rica está en este punto? ¿Qué tenemos que hacer como país? ¿Por qué la 5G es tan importante o no para este propósito? Don Hernando, bienvenido a esta que es su casa y espero que no sea por única vez, sino que siga siendo habitual en el programa Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan, y con todo gusto, es un placer para mí y un honor estar colaborando con ustedes y profundizando en este tema, que efectivamente, como lo decía usted al principio, es un tema que siempre, en el que siempre estaremos en deuda, el tema de la protección de lo que se llaman los activos digitales, que hoy es en realidad todo lo que nos rodea. Es un tema realmente importante y que en el mundo presenta riesgos para empresas, personas, para familias, para corporaciones, para todo el mundo. En algún momento, Hernando, con entrevistados que hemos tenido desde España, con la gente allá del sistema de ciberseguridad de Madrid, de los compañeros de Madrid, nos han dicho que ciberseguridad es todo y se come todos los días y siempre hay que estar profundizando. Cuando ellos nos dicen que es de todos los días y que siempre hay que estar profundizando, lo que nos viene a la mente es que esto es un constante desarrollo y un constante puesta en orden para actualizarnos, porque los del lado malo lo están haciendo y con muchos recursos económicos para ir más rápido que los buenos. ¿Cómo está Costa Rica en esa batalla del bien y el mal en el mundo de la internet? Costa Rica viene de una etapa en la cual, igual que muchos países del mundo, fuimos en extremo inocentes. Hace unos, tal vez de 5 a 7 años, no había ninguna conciencia a nivel país
de que un ataque informático pudiera causar algún tipo de daño. Sí, se hablaba del tema de los virus, creo que todos hemos escuchado la terminología de los virus y eventualmente de ataques que podían causar daño a mi computadora. Siempre, hace muchos años, han existido las estafas potenciadas por capacidades digitales, pero nuestra inocencia se terminó en la primera pequeña ola, cuando ya hace algunos años, tal vez unos 6 o 7, algunas municipalidades, gobiernos locales y algunas instituciones de gobierno comenzaron a observar comportamientos inusuales, principalmente en sus páginas web. Recuerdo una municipalidad que le tomaron el control de su página web y publicaron textos en chino, y alguna otra que incluso publicaron pornografía. Esa fue la primera pequeña ola en donde dijimos todos en el país: algo puede estar pasando que no lo tenemos en el radar. Y la segunda fue hace un par de años, en donde posiblemente uno de los más violentos ataques del mundo nos dejó de rodillas al Ministerio de Hacienda, la Caja del Seguro, el MOP, etcétera, otro grupo de instituciones públicas y también empresas privadas. Entonces, a partir de ese entonces, creo yo que el país en general ha tomado el tema con mucha más seriedad, simplemente por la capacidad que nos trae la comprensión. Ya sabemos el impacto que un ataque cibernético nos puede causar, y por lo tanto, pues es mejor para nosotros comenzar a protegernos. Y hay iniciativas de parte de gobierno, en algunos casos lideradas por el MISIT, que todos sabemos el MISIT es un ministerio con una enorme escasez de fondos y de recursos, pero con lo que tienen han tratado de incluir incluso jugadores internacionales, y estamos en un proceso. Hay que reconocer que nos falta mucho, y usted lo decía muy bien, Jonathan, al principio. Este es un viaje infinito. El tema de la protección en frente de los ataques cibernéticos no va a terminar nunca, porque hay un grupo de incentivos a nivel mundial que crean nuevos jugadores maliciosos, son delincuentes digitales, porque hay mucho dinero, y eso todos lo sabemos. Cuando hay ese tipo de incentivos perversos, a menos que haya una contención de tipo mundial en este caso, puede detenerse, y esa contención no existe ninguna policía que pueda con éxito perseguir a los delincuentes a nivel mundial, también porque son muchos. Entonces, Costa Rica, contestándole su pregunta puntual, está en un proceso evolutivo de transición, de una etapa en la cual éramos inocentes, no sabíamos que no sabíamos. Hoy en día sabemos muchas cosas y tenemos muchas más plataformas de protección, y ya la gente por lo menos se convirtió en un tema de conversación entre las personas y entre las empresas, de que algo debemos hacer para protegernos en frente de un ataque de este tipo. En ese tiempo anterior que está señalando, no era habitual que en los presupuestos públicos y privados se tomara el tiempo de planificar y prospectar una línea presupuestal para inversión en ciberseguridad. Decían, ¿eso para qué? O decían, no me alcanza para eso, le compro computadora, pero el antivirus es el básico y ojalá gratis. En este momento ya Costa Rica no puede jugar en esas líneas por múltiples razones, y es que estamos tan interconectados con todo el planeta que básicamente nos pone muy vulnerables el no tener esa armadura. Ahora estabas diciendo que ya estamos en ese proceso evolutivo. ¿Qué tan cerca estamos del ideal o qué tan lejos estamos del ideal? Sí, no existe un ideal al final. Vea usted que, por ejemplo, uno de los países, tal vez en algunas de las métricas, que está mejor evaluado es Estados Unidos, y Estados Unidos permanentemente es atacado. Recordarán ustedes el ataque a esta gran empresa de dispositivos de métricas de deportistas, Garmin. Muchos de nosotros, algunos tienen reloj marca Garmin. Garmin fue atacada hace, yo diría que tal vez unos 3 años. Le exigieron $10 millones para liberar los datos que los tenían capturados, y se dice que Garmin pagó. Hubo un ataque tremendo hace un par de años a la red ferroviaria en Estados Unidos de la costa este, un ataque al mayor distribuidor de carne en Estados Unidos, ataques a hospitales, ataques a sistemas de logística. Entonces, ese fin en el cual uno dice, ya yo estoy protegido, simplemente no existe. Lo que sí existe es la implementación de mecanismos que me permiten a mí mitigar el impacto de un ataque que sin duda vendrá. Y ese es uno de los principales principios que tenemos que comprender. De una u otra forma,
tendremos una afectación que proviene del mal funcionamiento de los sistemas digitales, por una razón muy simple. Hoy en día todo es digital. Nuestros expedientes médicos son digitales, la forma en la cual compramos lotería es digital, la reservación a un teatro o a un cine es digital. Por lo tanto, es muy natural pensar que la cantidad de portillos que se han abierto en este mundo digital es muy grande, y sin duda eso es el paraíso para alguien que tenga un interés de atacarnos. Busca lo que se llama una vulnerabilidad y trata de atacarnos. Entonces decía yo que lo que sí tenemos que buscar es aquellos mecanismos para que cuando el ataque venga podamos haberlo mitigado. ¿Cuáles son esas prácticas de mitigación? Hay muchas. Una es en el modelo de detección, cuando haya un comportamiento inusual en una computadora, que podamos detectarlo de manera temprana para tomar acciones. Otro es tengamos sistemas de funcionamiento de respaldo. Una empresa que, por ejemplo, no puede facturar porque le cayó se llama un malware, un software malicioso. Bueno, ¿qué hacemos cuando nuestro sistema de facturación no funcione? ¿Cuál mecanismo adicional tenemos? Todo ese mundo, que de hecho pertenece a la esfera de la gestión de riesgos, de lo que nos habla es qué haremos en el momento en que esa vulneración ocurra. Y lo hace que esta vulneración, por supuesto, proviene en muchos casos de jugadores maliciosos que quieren causarnos daño, y ahorita podemos entender por qué son tan malos, que hay de eso bueno para ellos, pero también puede ocurrir que sea un descuido de un trabajador, de un colaborador de nuestras organizaciones, lo cual ha ocurrido en muchas ocasiones, que sea un mal funcionamiento. Hace muy poquito publicó el Hospital de Niños que un daño en un disco duro había perdido miles de imágenes médicas de niños, y esas imágenes se perdieron, no existen. Bueno, eso no fue un tema malicioso, fue un funcionamiento incorrecto de un disco duro, o incluso colaboradores maliciosos. Un ejemplo que tenemos nosotros es un colaborador que conoce de tecnología y trata de espiar a una compañera en la cual tiene cierto interés, y se conecta a su computadora tratando de ver con quién ella se comunica y qué correos manda, etcétera. Entonces, vea que las dimensiones son múltiples, hay muchas formas en las cuales pueden haber daños o amenazas a nuestro funcionamiento digital, y eso va a continuar creciendo. El mundo de la transformación digital trae muchos más portillos de ataque, los cuales vamos a observar que van a continuar en número y en dramatismo. Fernando, ¿hay algún objetivo preferido de estos chicos malos de la tecnología? ¿O simplemente es el que se pone en el camino y estaba viendo para otro lado y estuvo vulnerable? Las modalidades de ataque en un porcentaje muy alto son al azar. Eso significa que los jugadores maliciosos o los atacantes maliciosos tienen digamos, hay varios métodos, pero uno es un software que se instala en una computadora o en un servidor, y el modo de instalación es alguien que no fue suficientemente cuidadoso y se encontró una llave malla, un pendrive, y lo puso en la computadora, o bajó un software de internet y el software venía infectado, o bajó una película y venía infectado. Entonces eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces ese primer nivel de ataque es bastante al azar. Lo que se instala en las computadoras es un software que se le conoce como un downloader o un beacon. Es una pieza pequeñita de software que comienza a comunicarse hacia afuera diciendo: vean, aquí estoy instalado y esto es lo que veo. Veo, no sé, 100 servidores o 200, entonces puede ser que esta sea una empresa de nivel importante, hay 1000 trabajadores, y vende el acceso a ese ambiente. Otra empresa que desarrolla software malicioso, digamos, para dejar inoperante al atacado, a la organización atacada, le compra a ese primer acceso que fue al azar cuando ve que hay un objetivo atractivo, y en ese momento inocula el software. Entonces usualmente son varias etapas, pero estas son las dos más importantes. El nivel de interés en comprar ese acceso tiene que ver con la cantidad de empleados que vea o las debilidades que ese beacon o ese software inicial pueda haber visto, y también, por supuesto,
empresas u organizaciones en el mundo de la banca, las finanzas o quienes manejan mucha información sensitiva. ¿Por qué? Porque esto al final es un negocio. Delincuencial, sí, pero es un negocio. Lo que buscan estos atacantes es cobrar dinero, usualmente a través de transferencias en criptomonedas, eso es lo más común, para decirle, yo tengo datos suyos, si usted no me paga, yo los voy a publicar y eso le va a causar un daño a usted, o yo tengo capturados sus sistemas, si usted, lo que le pasó al Ministerio de Hacienda, si usted no me paga, yo no le voy a volver a brindar acceso a sus sistemas. Entonces, la primera etapa es muy aleatoria, a cualquiera nos puede pasar, y ya hay daño en sí, porque ya tenemos una entidad de software maliciosa instalada. La segunda tiene fundamentalmente objetivo de empresas que se sientan que son pagadoras, que se les pueden extraer cierta cantidad de dinero. La otra pregunta, agarrándome de esta respuesta, es: Costa Rica no es un objetivo atractivo, estamos bajo el radar para todos estos grupos, porque mencionabas el tema de las municipalidades, ya hace 2-3 años que sí fue un ataque pues muy fuerte, pero no es como que sea habitual que vuelvan a ver a Costa Rica, o simplemente en la ruleta al azar no nos hemos sacado el número de la rifa. Nunca lo sabremos. Al final Costa Rica fue, como decía yo, puesto de rodillas por un ataque masivo, y hay muchas instituciones de muchos tipos. Nunca lo sabremos. Podemos llegar a ciertas conjeturas, ¿no? Somos un país muy visible, somos un país amigable, en general en el mundo se nos ve con buenos ojos, pero además causamos noticia, y las iniciativas de ciberataques en realidad son iniciativas terroristas, y el terrorista de cualquier tipo se nutre de su publicidad, de la publicidad que generan sus actos. Entonces puede ser, y esto de nuevo es una conjetura, que la iniciativa en contra de Costa Rica tenía como intención que todo el mundo pudiera ver el nivel de capacidad de ataque que tienen estos jugadores. ¿Por qué es importante para estos terroristas digitales? Bueno, porque la gente se pone a la defensiva, comienza a tener un poco más de miedo, y alguien con miedo puede considerar más seriamente pagar un monto de rescate, porque dicen, vean lo que le pasó a este país o a esta institución de gobierno, no quiero que me pase lo mismo. Por lo tanto, en el momento en que me llega la nota de rescate, donde me dicen, este es el dinero que necesitamos, tome, aquí está, yo no quiero pasar por ese calvario. Entonces puede ser que esa sea una de las razones de nuestra visibilidad como país. La segunda es porque en general Latinoamérica es el patio de juegos de los ciberterroristas o de los ciberdelincuentes. Los ataques que en realidad van a generar mucho dinero van a ir dirigidos a Estados Unidos, a Brasil, a Reino Unido, pero el software como tal, como cualquier software, tiene que ser probado. Entonces es una buena idea probarlo en ambientes que no son tan protegidos, donde puedo ver cómo se comporta. Eso es Latinoamérica. Y una vez que afinamos el software como atacantes cibernéticos, lo dirijo a los objetivos finales. Entonces esa puede ser la segunda opción por la cual nos ganamos la lotería. Qué mal tener esa fama, ¿verdad? En América Latina, de que no somos muy cuidadosos y no somos tan habituales de tener la ciberseguridad como parte del pan nuestro. Bueno, refiriéndonos a ese estudio que mencionaba usted al principio, de que somos uno de los 5 países menos ciberseguros o más inseguros del mundo, yo me puse a estudiarlo desde que fue publicado, y hay algunas observaciones. La primera es, hay métricas de métricas, hay muchos estudios a nivel mundial en el cual las categorías de los países son puestos en número 5 o 10 o lo que fuese, ¿verdad? Este es el primero que yo veo en el cual nos califican tan mal. Y eso por supuesto nos llamó a todos la atención, y yo he estado en varios foros en los cuales hemos estado discutiendo del tema. ¿Cómo se conforma este estudio? Bueno, este estudio es la suma ponderada de otros 3 estudios. Uno se llama el Índice Global de Exposición a la Ciberseguridad, el otro se llama el Índice Nacional de Seguridad Cibernética, y el tercero se llama el Índice de Ciberseguridad Mundial. Sorprendentemente, en el primero y en el tercero no salimos tan mal. La calificación, por ejemplo, en el índice global nos coloca en el nivel número 3, en donde dice evolucionando, estableciéndonos,
muy por encima de muchos otros países como Argentina, como Guatemala, Bolivia, Honduras, por supuesto Nicaragua, por debajo de 6 países que dicen que están mejor que nosotros en América, estoy hablando de América, que son Canadá, Ecuador, México, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Entonces, ese estudio no nos pone tan mal. Reconoce que estamos haciendo trabajos, por ejemplo, en los temas de coordinación con entidades internacionales y coordinación interna, en temas organizacionales y en temas legales, lo cual es parte del esfuerzo que el MISID ha comenzado a hacer. Entonces, en ese estudio no salimos tan mal. En el segundo estudio, que se llama el Índice Nacional de Seguridad Cibernética, Costa Rica no fue incluido en ese estudio. Mi sospecha, por lo tanto, es que tal vez hicieron un promedio ponderado y en ese estudio le pusieron a Costa Rica 0 y por eso salimos tan mal. Ahora, quiero aclarar, mi opinión de que tal vez tengamos una calificación en este estudio particular que no nos hace, no nos reconoce nuestros esfuerzos, no significa que no hayan millones de riesgos allá afuera. Al final es simplemente un número y tenemos que reconocer que los ataques y los riesgos son reales, y lo que siempre tenemos que reconocer es que hay un camino por delante que continuar recorriendo en muchas verticales. De cualquier forma, siempre es una mala práctica el pensar que todavía nos faltan cosas por resolver y en las cuales no estemos trabajando. Eso sin duda en sector público, en sector privado, en nuestras familias o en nuestra vida digital personal, cualquiera de ellas. Fernando, ¿cuáles son los pendientes que tiene el país en este tema de la ciberseguridad? Sí, hay mucha evolución necesaria desde la perspectiva de creación y mantenimiento del talento. Eso, en todos los foros en los que yo estoy, ese es un tema permanente de discusión. Es muy normal reconocer que no hay suficiente cantidad de personas expertas en ciberseguridad. Es un tema global. Hay gente que calcula que son 3 o 4 millones de personas, de puestos que faltan de llenarse en el mundo en ciberseguridad, y eso evidentemente lo que crea es una gran demanda de esos profesionales, y cuando hay una gran demanda y no tanta oferta, los precios suben, es decir, el salario de un profesional de ciberseguridad es altísimo. Yo lo enfrento todos los días en mi empresa, especialistas o profesionales que tenemos que se ven tentados por una contratación de una empresa en Estados Unidos o en Europa o donde fuera, con 2 veces o 3 veces el salario que en Costa Rica podemos pagar. Entonces, esa es una de las principales deudas que el mundo tiene, Costa Rica también. ¿Cómo hacemos para continuar creando talento, especialistas en ciberseguridad, que puedan trabajar en instituciones de gobierno y que no se quieran ir, que puedan trabajar en empresa privada y que no se quieran ir, y que traigan innovación y que traigan recursos? Ese es el primero. El segundo es los presupuestos fundamentalmente del Estado. No es tan fácil, y usted por supuesto lo sabe mejor que nadie, el hacer crecer presupuestalmente iniciativas en organizaciones gubernamentales. Y este es un tema de reciente aparición, usted lo decía muy bien al principio, ¿verdad? En el pasado no había presupuesto más que tal vez para un antivirus, y usted decía ojalá fuese gratis. Es totalmente cierto y sigue siéndolo todavía. Entonces, hacer crecer un presupuesto que viene de cero hacia los niveles requeridos no es tan sencillo. Mucho más, y este es un tema, voy a introducir un tema un poquito controversial. Las responsabilidades de la ciberseguridad en muchas ocasiones se le han asignado a los departamentos de tecnología, y entonces tenemos a los directores de tecnología, y por debajo, reportándole a ellos, tenemos a la gente de ciberseguridad. Pero resulta que las metas que tiene el departamento de tecnología son distintas y a veces opuestas de las metas de los especialistas de ciberseguridad. La tecnología, o TI, tiene como objetivo fundamental disponibilizar los sistemas digitales, las soluciones, para que el negocio o la operación funcione de manera adecuada. Es decir, la rapidez y la exactitud es importante para los departamentos de tecnología. Entre tanto, la misión de los departamentos de ciberseguridad o de seguridad de información es mitigar el riesgo a niveles aceptables, lo cual significa que tal vez la velocidad no es tan importante, necesitamos hablar del riesgo. Como ponemos en algunas ocasiones a reportar al departamento de tecnología, al departamento de cyber, a tecnología, a veces las metas de seguridad de información se nos pierden.
y entonces sacamos software a funcionar que no está perfecto, que tiene vulnerabilidades, etcétera. Entonces esa es otra falencia de tipo estructural que puede ser que nos falte todavía entender y llevar adelante. Eso es cultural. Sí. Es un tema cultural y también es un tema de herencia, ¿no? Los gerentes generales y los directores y las juntas directivas, cuando les llega un tema de tipo técnico, tienden a decir que me apoye la gente de TI, que es gente muy buena y con mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, el tema de ciberseguridad comenzó a delegársele a la gente de tecnología. Los modelos modernos ya nos hablan de que tienen que estar separados, ¿no? Y es un proceso evolutivo como en todo. Fernando, la experiencia que vos has tenido en estos años, ¿qué tan nocivo es el que tome la decisión al final de cuentas lo haga desde un punto de vista político? No necesariamente solo público, sino también en lo privado. Si hay junta directiva y el director ejecutivo tiene que tomar la decisión, lo estaría también pensando en función de que no me despidan porque tengo que seguir aquí, tengo que maximizar la plata porque eso fue lo que me dijeron, tengo que resolver rápido qué es lo de TI y no puedo durar más de la cuenta. El concepto político en lo más amplio posible, ¿qué tan complejo hace que esta evolución de ciberseguridad no sea tan factible? Sí, puede ser que haya obstáculos dentro de esta perspectiva de evolución en ciberseguridad. Uno de ellos es la falta de comprensión de los tomadores de decisión. En el pasado, y tal vez anecdóticamente lo puedo contar, que se nos dañara un disco duro o perdiéramos un enlace digital de comunicación, evidentemente causa problemas para la operación, pero se resuelve, no sé, en un día o en 2 días y la operación continúa. En el presente, un ataque cibernético tiene la potestad, potencialmente, de causar daños en la continuidad del negocio, la continuidad de la operación, por muchas semanas o por meses, ya lo hemos vivido. Entonces, esta primera observación de que el mundo digital comienza a presentar riesgos a la operación y riesgos al negocio, exige que sea una conversación de gerencia y de junta directiva. Desde una perspectiva, y aquí quiero introducir un tema que se viene cada vez más hablando, y es muy importante que lo consideremos, desde una perspectiva de gestión de riesgos. La gestión de riesgos lo que nos dice es, yo debería poner en observación todas las amenazas, que todavía no son riesgos, y cuando las amenazas tienen más probabilidad de convertirse en riesgo, es decir, de materializarse, darle seguimiento permanente. En una institución pública esto es especialmente importante, porque una matriz de riesgos me permite a mí planear a largo plazo, que es creo el argumento que usted estaba esgrimiendo. Cuando yo logro generar una comprensión de todos mis riesgos, le puedo asignar a cada riesgo una probabilidad de materialización y un nivel de impacto. Esa es una planeación a largo plazo que incluso sobrevive a administraciones subsiguientes. No es fácil. Si yo tengo un riesgo en una matriz, el riesgo puede ser para una institución de gobierno, qué sé yo, que perdamos un enlace importante con un servidor. Ese pudiera ser un riesgo. No es fácil con interés político quitar el riesgo. Y si el riesgo está ahí y tiene un nivel alto, la teoría de la gestión de riesgo lo que dice es, haga algo con él. Podemos tratar de mitigarlo o podemos aceptarlo. Esa es otra posible táctica. Vivo con el riesgo. O puedo tercerizarlo, es decir, compremos un seguro en contra de este riesgo. Pero lo que dice la gestión de riesgos es, hay que hacer algo. Entonces, para contestarle su pregunta puntualmente, una vacuna en contra de intereses tal vez políticos, no técnicos o inadecuados o en contra del funcionamiento correcto, pudiera ser la implementación de metodologías que nos permita darle continuidad al seguimiento de, en este caso, los riesgos a través de la matriz de los riesgos y una gestión adecuada de cada uno de ellos. Ahí en diferentes partes del mundo, Hernando, se me viene a la mente Estados Unidos, Reino Unido, España, tienen unidades de investigación policial especializadas en esto. Costa Rica se mueve hacia eso, o estamos cada institución como parte del archipiélago de las 330 instituciones en lo público y en lo privado, cada uno bajo la sombrilla de las diferentes organizaciones que agrupa, cada una sobreviviendo. ¿Cómo es el patrón en Costa Rica sobre este tema?
Sí, en Costa Rica ya existe una división de investigación de cibercrimen que está adscrita al OIJ. Y existe una fiscalía de cibercrimen, hay un fiscal de cibercrimen, lo cual evidentemente es un buen paso para que cada acción que un criminal toma en contra mía, incluso desde la perspectiva digital, yo tenga una entidad dedicada a escucharme y a recibir una denuncia y a tomar acciones en particular. Y yo conozco algunos de los trabajos que estas divisiones o esta fiscalía ha hecho y la verdad me parece que han crecido con mucha responsabilidad considerando de dónde venimos, ¿verdad? Como decía, esto es un proceso evolutivo, estuvimos mucho tiempo en la infancia, en el desconocimiento y no podemos pretender convertirnos en un experto de un día a otro. Sin embargo, hay mucho que hacer. Hay cosas que no podremos hacer nunca. Un investigador de cibercrimen en Costa Rica poco podrá hacer en contra de un atacante que está sentado en Rusia o en Irán o en Corea del Norte, ¿verdad? Hay muy poco, y si a mí me llega un software que fue producido en estos países, hay muy poco que hacer, ¿verdad? Pero sí, para mí es muy importante una división, una vertical de los ataques cibernéticos que no siempre tiene voz, que son las estafas cibernéticas, las que tienen una combinación de la llamada telefónica o el mensaje de WhatsApp o el correo electrónico, un call center que está localizado donde sea, y en muchas ocasiones, estoy seguro, no tengo pruebas, pero por lo menos la evidencia, perdón. Pero tampoco dudas. Pero tampoco duda, la evidencia nos lo muestra, que hay individuos dentro de organizaciones que tienen información sensitiva nuestra, que le pasan esa información, por ejemplo, saldos de cuentas bancarias, o que yo acabo de inscribir mi empresa en SICOP, o que yo tengo propiedades en la municipalidad y tengo no he pagado los impuestos municipales. Esos son los disparadores de llamadas telefónicas o de correo o de mensajes de WhatsApp que tratan de hacer que yo siga un link y ese link parece ser llevarme a la página web del banco y yo introduzco mis contraseñas y en realidad es una página maliciosa que me las captura y me extrae dinero. Eso para mí es uno de los dolores más complejos en los cuales Costa Rica y muchos países del mundo están metidos. Y si nosotros no tomamos este tema con seriedad, lo que estamos haciendo es dejando desprotegidos a quienes son más vulnerables, a nuestro abuelito, a nuestro tío, a gente que ha ahorrado toda su vida y que de un momento a otro le toman esos fondos. Eso también es cibercrimen, porque están utilizando herramientas como WhatsApp o el correo electrónico o las cuentas bancarias para sustraer fondos que no son legítimos, ¿no? O sea, no son de las personas que lo están sustrayendo. Entonces, para mí eso es una de las deudas más importantes del país, entender cómo funciona esa red tan sofisticada. Nosotros vimos un caso en nuestra empresa hace 2 semanas, en donde a una persona lo contactaron supuestamente de la municipalidad con datos de él y diciéndole, esta es su cédula, estas son sus propiedades, etcétera, usted tiene que hacer esta iniciativa, y bueno, lo convencieron de dar ciertos datos y le sustrajeron una cantidad importante de dinero. Entonces, para mí, evidentemente, proteger las instituciones y las bases de datos y todo lo demás es importante, pero este es un problema bien escondido ahí por debajo, al cual deberíamos enfocarnos con más certeza. Hace unos días, de hecho, vi una información del OIJ sobre gemeleo de WhatsApps que se ha estado generando. De hecho, tengo familiares que lamentablemente también han sufrido esa parte y lo ponen como algo muy crítico y de verdad lo es. Y eso es aterrizando el tema de la ciberseguridad, porque al inicio del programa lo decíamos, tal vez lo vemos como algo que le toca al país o algo que le toca a una empresa o algo que le toca a alguien afuera de Costa Rica de controlar, pero cuando hablamos de ciberseguridad es los pasos seguros para poder usar el teléfono o la computadora o cualquier dispositivo tecnológico que esté conectado a la internet. Y entonces nos vamos a la reflexión de justamente lo que estabas haciendo, de que en el pequeño detalle está el grano de arena que colabora a que el ambiente de ciberseguridad en el país sea lo más óptimo. Socialmente y culturalmente Costa Rica es muy, ¿cómo decirlo?, despreocupado, tal vez es la palabra, en todos estos ambientes. Eso ha ido cambiando
o tenemos el mismo propósito de avance que las empresas y que los presupuestos públicos, o a nivel social, a nivel de la gente, es todavía un mito y no se termina de entender. Ha ido cambiando de la misma forma que los temas corporativos y gubernamentales falta mucho camino, porque si pensamos que cualquier tipo de sistema corporativo o gubernamental o de cualquier tipo tiene al final de su cadena un ser humano, ahí es donde nos damos cuenta que un ser humano no educado o un ser humano confiado puede causarnos muchísimo daño, ¿no? En un porcentaje muy alto de los ataques cibernéticos, muy alto, hablo de cerca del 80 u 85%, estos son causados porque alguien abrió un correo electrónico que tenía un contenido malicioso. Estos correos electrónicos tienen incluso un nombre, se llaman phishing, muy parecido al término en inglés de pescar, pero se escribe un poco diferente. Y ese correo proviene de un atacante con malas intenciones que intenta o que yo le dé clic a un link o que yo baje un software que viene cargado de código malicioso o que yo le brinde información sensitiva. Ya mucha gente sabe que estos correos ocurren, ¿verdad? Y bueno, y no solamente correos, sino también mensajes de SMS. A muchos de nosotros nos llegan el mensaje de correos de Costa Rica diciendo que hay un paquete que no se ha entregado y dele clic en el link. Creo que cada vez más personas saben que eso no se debe hacer. Sin embargo, somos todavía muy confiados. Hemos visto personas que trabajan en compañías que se comparten sus usuarios y contraseñas. Esta es una mala práctica casi desde el principio, porque cuando yo le comparto a alguien mi usuario y contraseña, digamos que esta otra persona es bien intencionada, pero puede ser que sea un poco descuidada y alguien más lo pueda tener y entonces pueda causar daño. Las llamadas telefónicas que duran media hora y una hora, cada vez más personas saben que son sospechosas, pero todavía hay gente que cae, mucha gente en la trampa. Entonces es un proceso evolutivo. Hay un principio básico que a mí me gusta utilizar siempre. Los seres humanos vamos a cometer errores. Y puede ser que ese día estábamos muy ocupados o muy atribulados o preocupados, no estábamos concentrados, estábamos pensando en que teníamos algo que hacer rápidamente y nos llegó un correo electrónico y nos dice su paquete en Estados Unidos no tiene la dirección correcta y de repente tal vez yo estoy comprando algo en Amazon y yo digo, puchica, voy a ver si lo arreglo rápido y le doy clic. Conozco mucha gente que le ha pasado. Entonces, por naturaleza, los seres humanos nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Por lo tanto, los mecanismos para mitigar ese fallo o ese riesgo que somos el ser humano deben ponerse en pie. Software en nuestra computadora, todos nosotros deberíamos tener cuando menos un antivirus. Ya no se llama antivirus, ya el nombre es diferente, pero usemos ese nombre porque es el más común. Deberíamos tener un antivirus en la computadora, deberíamos tener un antivirus en nuestro celular, no es tan común, pero es una buena idea. Deberíamos tener una buena práctica de contraseñas en nuestros sitios y un grupo de contraseñas que vayamos rotando y que las actualicemos y que no las compartamos. Esas son buenas prácticas que yo veo que están creciendo, la gente es un poco más consciente, más sin embargo en la misma dirección y el mismo ritmo que crece nuestra conciencia, crece la sofisticación de los ataques. Por lo tanto, a pesar de que nosotros subamos la barda en nuestra protección, la barda del tipo de riesgo va subiendo también y sigue habiendo un negocio delincuencial en el medio. Fernando, ahora antes de empezar el programa, el Noticias de la emisora daba recomendaciones o generaba la alerta de recomendaciones para el inicio del curso lectivo. Ahora cada vez más los niños tienen acceso a un teléfono inteligente, a una tablet, y es casi que la niñera por cuestiones de trabajo de los papás. ¿Qué tipo de prevención se tiene que tener? Porque una casa puede llegar a ser muy vulnerable si un niño da un clic equivocado. El control parental, ¿qué tan necesario, fuerte y real es? ¿O es un mito? Porque hay papás que dicen, no, a mí no me va a pasar eso. Como hay países que dicen, a mí no me van a atacar. Entonces, desde lo más grande a lo más pequeño, a mí no me va a pasar no se excusa en ciberseguridad, siempre puede pasar.
¿cuáles son las recomendaciones para que un hogar, un niño, un ambiente familiar y social no sea vulnerable a gente que simplemente sea tequiosa con la tecnología y quiere hacer daño, o a gente que de verdad quiere hacer daño y quiere ir y trascender y traspasar fronteras de la seguridad de una familia? Sí, esta es una pregunta con un grupo de respuestas súper amplio y muy profundas, ¿no? El simple hecho de que la mayoría de nuestros niños hoy tengan acceso a un celular, de inmediato abre lo que hablábamos hace unos minutos, un nuevo portillo digital. Y por lo tanto ellos tienen una puerta de acceso al mundo. Y del otro lado de ese mundo, los creadores digitales, eh, hay una enorme variedad, un gran escenario de diferentes intenciones y de diferentes capacidades también, ¿no? Eh, Todos conocemos, bueno, muchos hemos escuchado de estos famosos retos virales en donde por hacer un video, digamos en alguna plataforma de comunicación vía videos, los niños y los adolescentes quieren copiarlo y eso en muchas ocasiones es peligroso para la salud o incluso una amenaza de vida. Eso es un riesgo digital porque estamos permitiendo o estamos creando un acceso de nuestros hijos o nuestros niños a plataformas que pueden compartir contenido riesgoso, ¿no? Esa es la primera. Y dentro de esas plataformas está temas de pornografía y temas de, qué sé yo, actividades que pueden incluso estar lidiando con la salud o la vida de las personas. Esa es una gran vertical de mucha preocupación. Usted y yo, que tenemos un poco más de años, lo que le voy a contar no era muy usual para nosotros, pero hoy en día el tema del sexting es bastante más común. A mí me lo contó una persona que está estudiando este tema con mucha profundidad y me dejó muy sorprendido. Es cada vez más común que los adolescentes e incluso niños se compartan textos y fotografías de índole más sexual. Y cuando yo publico algo en internet, eso ya se hizo público y potencialmente se globalizó. Entonces yo no querría que un hijo o una hija o un niño conocido mío esté con imágenes de este tipo publicándose a nivel mundial. Entonces incluso hay iniciativas que sabemos todos que en contra de esto el prohibir nunca nos ha funcionado a los adultos, más bien es de educar. Y he visto gente que le dice, vea, si usted va a mandar fotografías de este tipo con contenido o usted con poca ropa, hágalo pero sin mostrar su rostro. Entonces vea qué cosa más complicada de comprender para nosotros, es un mundo completamente nuevo. Y por supuesto, los accesos a contraseñas, los grupos de compañeros y amigos que pueden estar involucrados en actividades que no nos gustan, eso es también parte del mundo digital. ¿Cuáles son los niveles de protección que podemos nosotros como adultos apoyar a nuestros muchachos a incorporar? Bueno, el primero siempre lo ha sido el tema de la educación y el tratar de conversar con ellos cuáles son los riesgos cibernéticos que existen. Eduquémonos, hay muchísimo material en YouTube y en muchísimas plataformas que nos pueden apoyar a nosotros como padres o como mentores o tutores a entender cómo tocar estos temas. Y segundo, no es una mala idea el pensar en implementar soluciones para los más chiquillos de control parental, filtros que no le permitan navegar en sitios que no queremos. De nuevo, esto cae en el mundo de la prohibición y en mi propia experiencia como papá, eso a mí nunca me funcionó. Pero bueno, es un grupo de actividades que podemos ir probando para ver cómo nos van funcionando. Al final, el entender qué uso le están dando nuestros hijos a la tecnología me parece fundamental y por lo tanto ir tomando acciones de ahí en adelante. Y andando un punto importante, no solo los niños, los jóvenes, los adultos mayores están, a ver, si a nosotros en nuestras edades a veces nos cuesta tratar de entender cómo es que se está doblando la tecnología hacia donde está caminando, a los adultos mayores muchas veces les cuesta mucho más. Hay que tener un acompañamiento más fuerte porque normalmente a los adultos mayores no les gusta que los vayan acompañando de esa forma porque son autosuficientes, pero no están habituados a la tecnología. Y es muchas veces, caldo cultivo, un segmento de la población muy atractivo también para poder hacer las maldades.
Sí, esos son los segmentos de la población vulnerables que yo mencionaba, ¿no? El tema con los adultos mayores o los no tan mayores, ¿verdad? Hay mucha gente que ha sucumbido a una estafa de este tipo. eh, es que además de su posible vulneración, tienen acceso a fondos, ¿no? Y ahí es donde está el interés fundamental de casi cualquier organización delincuencial, digital o no, ¿verdad? El poder sustraer fondos de una persona, un individuo que los tenga. Y entonces sí, por supuesto que este es un tema también complejo. Yo lo hago con mi mamá, y lo hago con la gente, digamos, adulta, mayor, que está cerca mío, tratar de hacerles comprender cuáles son las señales que existen para detectar que hay en un correo un comportamiento sospechoso. Hay muchas que uno puede ir viendo, o en una llamada telefónica, o en un mensaje de WhatsApp, o incluso un mensaje de Facebook, qué cosas puede uno considerar sospechosa. Pero es una tarea, como lo decíamos desde el principio, permanente y en evolución, porque hoy en día tenemos un panorama de diferentes tipos de ataques. Mañana le aseguro habrán otros más sofisticados, más complicados, y viene un mundo completamente distinto a partir de las iniciativas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite a todos nosotros ahora escribir código de programación, porque yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que me haga un programa para calcular el peso de una sustancia a una temperatura específica. Y de hecho este es un ejemplo real que lo hice yo hace muy poquito, y me generé el código y el código funciona. Bueno, también podría potencialmente pedírsele generar código malicioso para atacar a una empresa o a una institución o a una persona. Lo que significa esto es que ahora no tenemos un número reducido de programadores malintencionados, sino que ese número crece. Tenemos personas malintencionadas con una nueva herramienta de generación de código. Y ese es un tema serio que muchas organizaciones en el mundo están viendo con atención. ¿Qué va a pasar cuando comiencen a proliferar cada vez más los ataques cibernéticos incentivados por la inteligencia artificial? Ese es un nuevo mundo en el cual estamos todavía comenzando a entrar. Y para terminar en estos 3-4 minutos que nos quedan, Hernando, ahora mencionábamos que Suiza en este instante está bajo ataque de hackers rusos. ¿Qué tan sensible, qué tan efecto dominó puede generar en el ecosistema europeo, por ejemplo? Sí, lo que está ocurriendo en Suiza hoy es esta gran reunión del Foro Económico Mundial, que es Davos, que tiene todos los ojos del mundo puestos en ella. Y evidentemente, como hablábamos, estos son terroristas cibernéticos y se nutren de su publicidad. Entonces, por supuesto, el hacer algo cibernéticamente atractivo o visual en Davos es para ellos una buena idea. Lo que hicieron es un tipo de ataques que se llama denegación de servicio o ataque de fuerza bruta. Básicamente lo que hacen es bombardear con requerimientos o solicitudes de servicio a los servidores de diferentes instituciones y organizaciones de este país. Y cuando los servidores son bombardeados por requerimientos de servicio, los servidores bajan su rendimiento, los sistemas comienzan incluso a caerse. Estos ataques de denegación de servicio no son solamente maliciosos en el mundo. Nosotros vivimos uno siempre después de la lotería del gordo navideño. Intentar entrar la mañana siguiente a los servidores de la Junta de Protección Social es imposible. Bueno, ahí eso no es un ataque malicioso, pero sí es una denegación de servicio, porque los servidores están bombardeados de todo el mundo queriendo saber cuál fue el número ganador. Bueno, en este caso que están atacando esta reunión en Davos, es una iniciativa maliciosa que intenta mostrar músculo e intenta incrementar el nivel de, digamos, prevención, o el nivel de, en particular, el temor que hay en contra de estos ataques con una iniciativa de este tipo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, no hay mucho riesgo de que esto comience a migrar a otros países del mundo, porque un ataque de denegación de servicio es siempre focalizado, se llama ataque de fuerza bruta porque se dirige a servidores específicos. Por lo menos de esa iniciativa no nos va a pasar nada, pero sí es una muestra clara de que los delincuentes están allá afuera, digitales, tienen muchos recursos, son muy innovadores, y en la próxima, cuando, no sé, en Costa Rica tengamos el Campeonato Mundial de Fútbol
yo no sé si eso va a ocurrir alguna vez, tendremos que cuidarnos mucho más porque vamos a ser cada vez más visibles y lo que buscan estos atacantes es en muchos casos publicidad. Eventualmente en una reunión corporativa o país política regional aquí seríamos claramente un blanco para poder ser atacados. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. Tenemos vecinos además que pudieran estar interesados en causarnos daño, aprovechando que hay una... Dirá un amigo, sin volver a ver al norte y al sur. Sin volver a ver a nadie, puede ser que eso pueda ocurrir, y de hecho algunos vecinos malintencionados tienen además apoyo de países con muchos fondos disponibles para crear ataques de este tipo. Yo no sé si usted lo sabía, le voy a contar algo que es cierto. El día anterior del inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, es decir, el día que mandaron los cohetes y las bombas y los tanques y todo, el día anterior hubo un ataque cibernético de Rusia a Ucrania, tratando de desactivar muchos de sus sistemas gubernamentales. Mucho de ese software que creó Rusia para el ataque en esta guerra es un software que se exfiltró a partir de los mismos programadores que son delincuentes y también entonces le roban a su propio empleador, y ese software en muchos casos ha sido utilizado en otros países del mundo y en Latinoamérica también para atacarnos. Entonces muchas de las cepas de ataques cibernéticos proviene de iniciativas de desarrollo de software ruso. Interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, Hernando. Estamos llegando a la parte final del programa Red Democrática del día de hoy. Más que interesante, es nutritiva a nivel de opinión todo lo que nos has dicho para poder entender qué es lo que pasa en este mundo de la ciberseguridad, cómo está Costa Rica, hacia dónde vamos y cuáles deben ser las adecuadas expectativas de evolución en todo este tema, en lo público y en lo privado. Gracias, Hernando. Gracias a usted, mucho gusto. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Fundación Red Democrática con su programa Red Democrática está llegando a su final. Mañana una nueva emisión, 10 de la mañana, no se lo pierdan. Para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.